Saludos a la gente que estuvo apoyándonos durante todo este tiempo que estuvimos fuera de la casa, transmitiendo por nuestro canal de YouTube y por Facebook. Así que estamos muy agradecidos porque en ese tiempo pudimos conectarnos con ustedes, pero ahora ya regresamos a la casa y desde la Iglesia El Camino estaremos haciendo transmisiones de todas las cosas que hacemos en la casa para que ustedes también la puedan recibir. Así que queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Estamos agradecidos de ti. Gracias por estar ahí cerca de nosotros, aun cuando no te conocíamos. Nos ha guardado. Por eso estamos aquí hoy, porque si no hubiéramos perecido. Pero nos ha guardado, Señor. Te damos la gloria por eso. Gracias por la redención en Cristo, porque somos perdonados de pecado. Perdona todo pecado en esta casa en el día de hoy. Restaura para gloria de tu nombre. Señor, establece tu imagen en nosotros. Muestra tu gloria, restaurando matrimonios, restaurando familias, Señor, restaurando la relación de los padres y los hijos. Tú eres poderoso para obrar, en ti confiamos. Nosotros dependemos de ti. Gracias por darnos paz por medio de la justificación, porque nos ha justificado, nos ha declarado libres de culpas, nos ha reconciliado contigo y nos ha dado paz. Nos ha dado paz interna, paz contigo, y nos ha capacitado para vivir en paz con nuestros semejantes. Te damos la gloria a ti por todas aquellas cosas maravillosas, extraordinarias, majestuosas que hace por nosotros. Gracias porque ha llevado nuestras enfermedades en tu sacrificio. Nos ha sanado, Señor, nos ha sanado. Hemos recibido esa palabra, nos ha sanado. Por tu llaga somos sanados mentalmente, espiritualmente. Señor, nos ha sanado físicamente. Cada célula de nuestro cuerpo te pertenece a ti, Señor. Gracias porque tiene cuidado de nosotros. Te damos la gloria, gloria a ti, Señor, en esta mañana, porque eres nuestro sanador. Y hay azotes, epidemia en el mundo, hay enfermedades, pero tú eres nuestro guardador y nos has dado una estadía en este mundo, y no nos iremos de aquí hasta que ese momento que tú has determinado para nosotros llegue. Estamos agradecidos de ti porque nos permitirá vivir en esta tierra con salud, y porque disfrutaremos a plenitud tu gracia, tu misericordia, tu perdón, tu restauración. Señor, gracias porque en este tiempo crea nuevas expectativas en nosotros, y porque abre nuestros ojos espirituales para nosotros ver más allá de donde ven nuestros ojos humanos. En el nombre de Jesús, porque está activando discernimiento, está activando el don de ciencia, Señor, palabra de sabiduría, entendimiento, para nosotros acercar a la gente que no te conoce a ti, para que ellos también sean salvos y puedan permanecer. Eres poderoso, Señor. Te damos la gloria esta mañana por lo que hace entre nosotros. Te pedimos, Señor, por nuestra nación y por el mundo, que ahora hay una nueva crisis en el mundo, producto del COVID-19. Nosotros hemos confiado en tus promesas y tú nos has guardado. Tú has guardado la humanidad y sabemos que la sigues guardando en este tiempo, Señor. Te pedimos que traiga arrepentimiento al mundo, que traiga arrepentimiento a la gente, que traiga salvación en este tiempo, que la gente te busque a ti, Señor, que te busquemos a ti, que haya una iglesia activa en este tiempo para dar a conocer la verdad del reino, los principios del reino, anunciar a la gente quién eres tú y lo que has hecho por nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, aviva tu obra en medio de los tiempos. Señor, glorifícate en tu iglesia para que pueda dar testimonio en medio de la crisis
Tú eres nuestro sanador, estás sanando, Señor. Hay mucha gente que no te conoce, que tú lo has creado, que tiene propósito con ellos. Ten misericordia de los ancianos en este tiempo, Señor, que también son azotados por fuerte gripe, Señor. En el nombre de Jesús, ten misericordia, renueva las fuerzas, sé tú sanando para gloria de tu nombre. Sana nuestra nación, libera nuestra nación. Trae, Señor, liberación en los aires. Mira cuántos accidentes se producen cada día por los azotes, las influencias, el vicio, Señor, que vive la gente. Oh, guarda nuestra nación de toda enfermedad, de toda epidemia, Señor, en el nombre de Jesús. Guárdala de maremotos, de terremotos, por tu misericordia, Señor. No merecemos ser guardados por ti, pero en tu misericordia apelamos a tu misericordia, que traiga tu gracia sobre esta nación, la gracia común sobre esta nación. Sé tú cuidando para tu gloria, Señor. Gracias porque lo hace. Gracias esta mañana. Honor damos a tu nombre, honor damos a tu nombre damos gloria, Señor. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo está trabajando en los corazones, en las emociones, está trabajando en el espíritu, en las funciones del cerebro, está trabajando en una manera extraordinaria en cada vida en este tiempo. Señor, quita todo desánimo en este tiempo en el nombre de Jesús. Mira que entramos ya en fin de año y que mucha gente se entristece profundamente y mucha gente se está deprimiendo en fin de año por situaciones del pasado, por recuerdos, por dolor, por pérdida de familiares, de seres queridos, por situaciones económicas, por deudas. Tú eres poderoso para sanar, restaurar y crear nuevas expectativas. Señor, sé tú guardando esta población, sé tú guardando tu iglesia. Sé tú, Señor, creando nuevas expectativas para gloria de tu nombre, Señor. Declaramos tu paz en este tiempo, la paz que viene por la relación contigo, por la justificación, por la relación extraordinaria entre la gente en familia. Señor, guarda en este tiempo de toda influencia, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias esta mañana. Honor y gloria a tu nombre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Es el nombre del Señor. Aleluya. Necesitamos recordar la palabra de Dios cada día. Necesitamos estar en ella para nosotros poder permanecer. Y así, cada primer día de la semana, cada domingo, nos reunimos. El propósito de las reuniones de los domingos es definido en la Escritura como una necesidad del ser humano a partir del pecado. Hay una necesidad de que nosotros escuchemos la palabra, de que podamos compartir como hermanos, de que seamos fortalecidos y más en este tiempo. Así que hoy, conversando con ustedes en la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Pacto, quiero hablarles de la liberación asistida hoy. Y ya el próximo domingo quiero comenzar la miniserie dentro de esta serie acerca del bautismo en el Espíritu Santo, para analizar el concepto en término bíblico, que esa miniserie la he dividido en dos partes importantes, más la introducción. Así que hoy quiero conversar con ustedes acerca de la liberación asistida y quiero compartir el texto sagrado en esta mañana en Efesios capítulo 4. Capítulo 4, versículo 22. Ahí estamos en Efesios.
Aleluya. Aleluya. Efesios capítulo 4, versículo 22. Vamos a tener la escritura en el día de hoy. Así dice el texto, en el nombre de Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tengáis que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sé benigno uno con otros, misericordioso, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén. Muy amable. Hoy hablamos de liberación asistida porque, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, para una persona llegar a ser libre, necesita la asistencia del Espíritu de Dios. Ninguno de nosotros podrá ser libre espiritualmente, excepto que nosotros seamos asistidos por el Espíritu de Dios. Lo que hace la gente es que de alguna manera puede como tener control en alguna área de su vida. Y esas áreas que nosotros podemos tener controles, el ser humano está en capacidad de eso. Yo puedo controlar áreas de mi vida. Áreas importantes de mi vida yo puedo controlarla. Ahora, yo no puedo por sí mismo ser libre. No puedo ser libre en término espiritual porque yo no tengo la capacidad para hacerlo. Y hay muchas áreas donde nosotros necesitamos la intervención de Dios, y una de esas áreas es la liberación. Si no tenemos la asistencia del Espíritu de Dios, no podremos ser libres. Es posible que nosotros escuchemos la palabra, que inclusive nosotros trabajamos con guía a la gente, qué puntos deben trabajar, qué cosa debe observar, oramos por la gente inclusive, pero la liberación la da el Espíritu de Dios. Por mucho que nosotros queramos o que hagamos por la gente, no podremos liberarlo. Yo puedo quitar una carga a la gente, yo puedo ayudar a la gente con alguna situación, pero la liberación espiritual no lo puede hacer el esposo, ni la esposa, ni el padre, ni la madre. Ya saben el concepto, cuando antes se hablaba de quiénes se iban, quiénes no se iban, el hijo tendía a decir, bueno, yo me agarro de la falda de mi mamá para yo, cuando suene la trompeta, ser arrebatado. O el esposo de alguna manera dice, no, yo me agarro de la esposa, o viceversa. Es diferente. No hay manera de que nosotros podamos como agradar a Dios, servir a Dios y vivir a plenitud una relación con Él solo dependiendo de otras personas. Aunque hay una técnica, volver a la gente dependiente de los otros, y eso hasta en las iglesias se da, donde vuelven a la gente dependiente de los líderes y que no tengan la capacidad como para comunicarse con Dios y ejercitarse espiritualmente. Eso sí pasa,
pero en términos espiritual no es correcto. Nosotros tenemos que tener una relación directa con Dios y el Espíritu de Dios tiene que intervenir en nosotros para poder producir la liberación. Si eso no ocurriere, no hay manera de que un ser humano pueda ser libre, porque la iglesia no lo libera, la religión no lo libera, los pastores no pueden liberarlo. Tradicionalmente se ha creído eso, que la gente va a ir a la iglesia para que lo liberen. Y no hay manera. Lo que ocurre en la iglesia es que algunos espíritus se aquietan, pero la gente no puede ser libre hasta que el Espíritu de Dios llegue a ellos, porque no puede estar vacío. Existe la sustitución y entonces tiene que salir el Espíritu que vive en esa persona y el Espíritu de Dios entrar. Entonces el Espíritu de Dios, cuando llega, desaloja automáticamente y ese espíritu tiene que huir. Ahora, si el Espíritu de Dios no llegó, la gente no podrá ser libre. Por eso iban repitiendo continuamente. Aún tienen buenos deseos, pero no pueden vivir para Dios, porque para un ser humano poder vivir para el Señor necesita la asistencia del Espíritu de Dios. No hay manera que por nuestras propias fuerzas agrademos a Dios, porque no hay cosa buena en la naturaleza del ser humano. No hay cosa buena que pueda agradar a Dios, sino que necesita el Espíritu de Dios para poder agradar. Dice la Escritura, Romanos está diciendo, no hay justo ni aun uno. No hay una sola persona que pueda llenar las expectativas espirituales por sus propias fuerzas ni a través de la religión, sino a través de la redención de Cristo y la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Por eso tenemos que abrir nuestros corazones para que el Espíritu de Dios pueda completar su obra. En términos general, la liberación se puede ver como un concepto, pero es más que eso. En la liberación, en términos prácticos, es cuando se le entrega a un deudor un recibo como justificante del pago de una deuda. Una persona tiene una deuda y se le entrega un recibo que le dice que ya él está liberado de esa deuda. Por eso es sumamente importante que cuando usted tenga una hipoteca, usted tenga un préstamo y usted terminó de pagar, usted finiquitó, a usted le den un recibo, usted le den una carta que diga que usted ya no debe esa casa, que usted no debe ese carro. A usted lo están liberando ya de esa deuda por medio de ese recibo. Eso es en términos prácticos. Ahora, si aplicáramos el concepto práctico a la revelación, a la Escritura, nos encontramos con lo siguiente. Dice, la Escritura está hablando acerca de la obra de Cristo. Cómo Cristo ha pagado por nuestros pecados y que ya nosotros no somos dueños de nosotros. Las Sagradas Escrituras nos hablan acerca del precio que Cristo ya pagó en la cruz. Dice que fuimos comprados por precio. ¿Alguien ha sido comprado por precio? ¿Cuál fue ese precio que pagaron por nosotros? La sangre de Cristo. Fíjese que hay en el pago que Cristo hizo, hay un recibo. Porque cuando usted paga, entonces esa hipoteca pasa a otra área. Ya usted no tiene esa hipoteca. Y hay un concepto que hemos analizado mucho aquí, que es el concepto del acta de los decretos que nos eran contrarias. El acta de los decretos que nos eran contrarias eran especie de hipotecas. ¿Cómo se dio esa hipoteca? Bueno, cuando Adán peca, pasó un fenómeno. Y es que Adán le dio el control del mundo
a Satanás, pero también le dio el control de su descendencia. Y entonces el apóstol Pablo es el que, analizando en revelación importante del Espíritu, nos habla a nosotros acerca de esa acta que en el mundo espiritual se levantó cuando Adán pecó. Entonces, cuando Adán peca, se levanta una acta. Esa acta usted lo puede considerar como especie de una hipoteca. Y entonces, cuando Cristo va a la cruz en la redención, y no olvide ese concepto, a Él derramar la sangre, su sangre por nosotros y pagar un precio porque nos ha comprado, entonces Él, dice la Escritura, que tomó el acta, la exhibió públicamente. Entonces Él ya ha entregado un recibo para finiquitar toda deuda. Lo único que eso es opcional. Usted decide si realmente usted quiere ser libre o usted no quiere ser libre. Esto es lo interesante de la relación con Dios, que Dios va a guiarnos con responsabilidad, con voluntad, con decisión propia. Y no tiene ningún interés en obligarnos ni torcernos el brazo para que nosotros le sirvamos, sino que debe ser una decisión voluntaria. Por eso, la vida de libertad en una congregación no depende necesariamente de lo que está pasando en la congregación en términos general, sino que depende, y es importante, en lo que ocurre en cada vida de manera individual. ¿Cómo la gente asume una responsabilidad de vivir para Dios, sumergirse en una vida para que el Espíritu de Dios pueda obrar y traer una liberación completa? Alguien ha pagado ya por nosotros, nos ha dado un recibo que podemos exhibir nosotros como que ya Él pagó en el mundo espiritual por nosotros y que ya no tenemos esa deuda. Ya no la tenemos. No está con nosotros. Porque ya el Señor la ha pagado y nos ha entregado todo un documento. Y Él tomó el acta de los decretos que nos eran contrarias, la hipoteca, y la publicó, la hizo público en la cruz. Fíjese que hay un concepto que se daba en los Estados Unidos a principios del siglo pasado, y es que algunas personas que se metían en los bancos, cuando ellos robaban los bancos, ellos quemaban las hipotecas, los documentos. Ustedes saben, no existía el sistema de computación, las grabaciones en la nube, las cosas se destruyen, pero todo queda en las nubes. Y entonces ellos quemaban las hipotecas, y por eso algunas personas que tenían hipotecas aplaudían esos acontecimientos, porque ellos, al no tener registro de la deuda, no iban a pagar al banco. El caso de Cristo es totalmente diferente, porque Cristo pagó por nosotros. Hizo el pago que ningún ser humano estaba en capacidad de hacer por sí mismo. Él lo hizo por nosotros. No es el que usurpa o el que roba para darle a otra gente, no. Es el que de su recurso paga para que alguien esté bien. Y eso fue lo que hizo Jesús. Su propia sangre la derramó para que nosotros podamos vivir en libertad. Porque antes no había manera de que el ser humano pueda vivir en libertad, porque tenía una deuda generacional. La liberación es un estado de bienestar y autocontrol que proviene del Espíritu Santo cuando habita en el ser humano. Y justamente hay unas expresiones interesantes que en el lenguaje cristiano nosotros manejamos, que es el dominio propio o la templanza, que se conoce como el fruto del Espíritu, pero eso lo veremos ya, lo analizaremos como una de las evidencias que la Biblia establece
de que hemos sido transformados. Eso lo veremos en la siguiente predicación. Pero el ser humano va a ser dotado del Espíritu de Dios cuando es liberado por la capacidad para vivir en libertad. La liberación se parece a la santificación. ¿En qué sentido? En el sentido de que para usted poder vivir en santidad, usted tiene que ser primero santificado por el Espíritu. En ese sentido, para usted poder vivir en libertad, primero usted tiene que ser liberado por el Espíritu de Dios. Si usted no es liberado, usted no puede vivir en libertad. O sea, usted se puede camuflajear, usted puede aparentar cosas. Y esa apariencia, de hecho, es manejable por algunas personas que no... O sea, puede ser engañado alguien que no tenga discernimiento y eso, porque la gente cuando tiene situaciones se le ve en el rostro, el comportamiento no verbal dice que tiene situaciones, pero hay gente que pudieran hacer creer que viven en libertad, pero no vivirán en libertad porque la liberación debe ocurrir primero y es un estado de bienestar. Primero se disfruta. Dice que la vida de apariencia no es mala, no es mala. Y un filósofo planteó en una ocasión que el ser humano solo es él cuando está en soledad, cuando está solo. Por aquel concepto de la pose, ¿no? Que el individuo, o sea, que no es malo como aparentar o dejar de aparentar alguna situación que usted tiene. Por eso existe el maquillaje, ¿no? Es una manera de cubrir faltas. Entonces, de eso se trata. Y no es que sea malo en esencia, pero no es necesariamente la verdad. No es necesariamente la vida de libertad. La vida de libertad no se puede esconder. No hay manera de que se esconda, porque sale solo, sale sola. Es como una expresión automática del ser humano, porque ya el Espíritu de Dios vive en él, está libre. Libre inclusive de vocabulario, que es un área de las más difíciles de trabajar en el ser humano y en la iglesia. Que la gente llegue a tener un vocabulario como hijos de Dios y que pueda dejar en el pasado las palabras que no se corresponden con lo que Él representa, con la investidura que está sobre Él. Ese punto es importante porque justamente en la libertad, el nudo en el proceso de liberación de la gente no es necesariamente una posesión espiritual de un espíritu de maldad, sino la costumbre. Gente que se han acostumbrado a hacer cosas y a decir cosas, conducta, comportamientos, vocabulario, que se hace difícil romper con esas cosas. Y son tan fuertes como una posesión espiritual. Así que cuando hablamos de liberación, no solo hablamos de la liberación de un espíritu de maldad que vive en el espíritu de la gente, sino también hablamos de la vida de la gente que tiene comportamiento, conductas aprendidas, que debe de aprenderse y que debe hacerlo voluntariamente. En la Escritura usted se va a encontrar contextos bíblicos que en un momento hablan de la liberación del espíritu y en otra parte hablan de lo que usted debe hacer como ser humano para que sea efectiva la libertad. Y el apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas, él habla considerablemente acerca de la libertad. Él dice en Gálatas, él dice lo siguiente: estás pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Eso está en Gálatas 5, el versículo 1. Él está haciendo un planteamiento interesante en la iglesia de Galacia, porque la iglesia de Galacia le había hecho creer a Pablo que era libre, pero no lo era. Que es lo que ocasionalmente ocurre, que uno piensa que la gente es libre, pero al final no lo es.
¿Cómo usted se da cuenta que alguien no es libre? O con su comportamiento, su reacción. Una vez estaba sentado en un lugar y llegó una hermana y se sentó en un mueble. El mueble era marrón y cuando ella se sentó dio un salto. ¡Pup! Brincó. Y yo le digo, ¿qué le pasa, hermana? Ah, no, que el color marrón representa tal entidad. Digo yo, ¿pero qué pasó aquí? Ay, hermana, pues la hermana me había engañado. Fíjese. Una gente que está en la iglesia, pero que viene con cierta experiencia del ocultismo y que no es totalmente libre y que todavía cuando llega a un lugar donde hay ciertas cosas que están ligadas a la experiencia del ocultismo, como que se sobresalta. No, justamente, cuando usted es una persona libre, usted está en capacidad de vivir en cualquier ambiente y de estar en cualquier ambiente cuando es necesario. Claro, yo no voy a elegir lo peor. No me diga que si yo sé que vive un espiritista ahí que está alquilando una casa, yo se la voy a alquilar porque yo soy un duro. No, olvídese de eso. No, pero si yo me mudé ahí, no se sabe quién es que va a correr. Ya yo estoy aquí. Aleluya. Aleluya. Dice, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no esté otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Está diciendo el apóstol Pablo, tienen que permanecer. Y este punto es importante. Porque la permanencia de los santos no le da la salvación a la gente, sino que la gente que está salvo permanece. Permanecer en la iglesia no es lo que garantiza que la gente sea salvo, porque quien salva es Cristo. Es que el que está salvo debe permanecer. Parecería un trabalengua. Entonces el que ha sido libre permanece en la libertad con que Cristo lo hizo libre. Y no vuelve a tomar yugo de esclavitud. No se sujeta al yugo de esclavitud. ¿A qué viene la conversación? Bueno, la conversación viene porque algunos que habían recibido la palabra a través de la predicación de Pablo estaban volviéndose judíos después de haber sido cristianos. Y usted dice, pero en este tiempo está pasando lo mismo. ¿Usted sabe lo que la gente está haciendo ahora? Que la gente ahora está estudiando y haciéndose análisis para saber si es judío. Y hay mucha gente, incluyendo pastores, que ya ahora están predicando el judaísmo. Y las iglesias están llenas de praxis del judaísmo. Y Pablo está hablando, ese concepto justamente es por eso, porque volvieron atrás. Se fueron al pasado. Y no estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Porque el que ha sido liberado no vuelve al yugo de esclavitud. ¿Quién es el que vuelve al yugo de esclavitud? El que no ha sido liberado. Porque hay gente que la liberación no se completa porque hay áreas que no las rinden delante de Dios. Y tenemos que rendir totalmente todo nuestro ser para llegar a ser libre y conocer a Dios para vivir en Él. Y en el 5:13 Él dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Y entonces le dice, ustedes han sido llamados a vivir en libertad, que es la consecuencia de la liberación. Ustedes fueron llamados a vivir en libertad, dice la Escritura. Pero ustedes no deben aprovecharse, porque la gente libre no se aprovecha de la coyuntura o la oportunidad que la gente le da para engañar a la gente. Eso es lo que está planteando aquí. Lo que está diciendo es solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. ¿Qué es lo que ocurre cuando a una persona se le da confianza en un sitio? Y puede ser hasta en una congregación. La gente le da confianza. ¿Y qué hacen? Le toman prestado a los hermanos, no le pagan.
hacen negocios para engañarlos y viven siempre tratando de despojar a los hermanos de cosas. Entonces, no usen la libertad como ocasión para la carne. Entran a una casa que le dan libertad para entrar y abusan de los hijos de esos adultos y engañan a la gente. Se les permite estar en un lugar y ellos se aprovechan. No son libres. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Y el concepto carne, subráyale y póngale concupiscencia. No utilicen esa libertad que la gente le ha dado para satisfacer necesidades concupiscentes. Esa es la situación. No son libres. Porque el que ha sido libre no se aprovecha de que lo dejen entrar a una casa para llevarse cosas escondidas o para abusar de los indefensos. No, no es libre. Necesita liberación. ¿Está en la iglesia? Claro que sí. Puede ser hasta predicador. Porque de hecho hay predicadores que le sacan el dinero de los bolsillos a la gente con técnicas. O sea, no son libres. ¿Por qué? Porque aprovechan la confianza que la gente le da para engañarlos, para satisfacer necesidades concupiscentes. No son libres. La libertad es otra cosa. Sino servíos por amor los unos a los otros. Y entonces el apóstol Pablo aquí está dando una señal de que alguien es libre, y es que vive en amor. Y es capaz, porque el amor es muy amplio, pero el apóstol Pablo aquí está hablando del amor como obra social. Por eso dice aquí, servíos unos a otros. El que vive en libertad es capaz de hacer obra que beneficie a la gente que está cerca de él, en el momento que la gente le necesitare. Puede servirle a la gente, está en libertad, no tiene ningún temor. Usted no ve que hay gente que no pueden servir a los demás porque tienen miedo, siempre cree que alguien lo va a engañar. Hay engañadores, pero yo soy libre, yo no tengo por qué tener miedo que alguien me va a engañar. Porque el que es libre no tiene ese miedo, sino que sirve, confía en Dios. No quiere decir tampoco que esté ciego, claro. Tiene los ojos físicos y los espirituales y puede discernir, pero no deja de bendecir al engañador cuando tiene necesidad. Y ese es el concepto que el apóstol está trabajando aquí, del amor como obra social. Sino servíos por amor los unos a los otros. Está diciendo, en vez de engañar y en vez de despojar a la gente de las cosas a la fuerza, de engañar o abusar, le dice, sírvanse unos a otros, sírvanle a la gente. Y entonces ahí está la grandeza del que vive en libertad, que es capaz de servir, pase lo que pase. Y le dice, porque toda la ley en esta palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como está hablando con la iglesia de Galacia y hay un retroceso de la libertad en Cristo para vivir de nuevo en la religión. Entonces le está diciendo acerca de un principio del judaísmo, que es la ley, porque la ley fue dada al judaísmo como principio de vida. Y entonces cita resumiendo la ley de Moisés, que si ellos de verdad hubieran entendido la ley, no vivirían en ataduras como están viviendo. Y entonces le dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ese es uno de los conceptos que Jesús nos trajo cuando resumió la ley. Él dividió los principios morales de la ley de Moisés en dos expresiones. Número uno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Y el segundo, Pablo lo está citando aquí, porque Pablo aquí está hablando específicamente del amor como obra social. Y entonces le dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le está diciendo, si en verdad ustedes conocieran la ley, vivirían también diferente. Porque la ley se resume en amar
a los seres humanos que fueron creados igual que tú, en amarlo de la misma manera que tú te amas. Como si fuera tú, que eres capaz de compartir, de servir. Y por eso Cristo también trajo un principio, que es un concepto muy popular, y se ha denominado inclusive la regla de oro, se llama. Lo que queréis que los hombres hagan con vosotros, haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Cristo dice que hay una manera de cumplir la palabra de Dios en el antiguo pacto, y que el antiguo pacto está resumido en una expresión que he considerado como la regla de oro. Lo que yo quiero que me hagan a mí, yo debo hacerle a los otros. Fíjese que una persona que no vive en libertad no puede entender ese principio. Porque yo voy a tratar a la gente justamente como me gustaría que me traten a mí. Si alguien ha fracasado o está en una crisis, está pasando por alguna situación, yo me pongo en su lugar y digo, wow, si yo estuviera en ese momento viviendo eso, es un asunto fuerte. A mí me gustaría que hicieran esto y esto y esto conmigo. Y entonces yo haría eso. ¿Qué ocurre? Que mucha gente que no son libres tienen la tendencia a avergonzar a otros en público. Pero el día que a ellos lo avergüenzan en público hay que matarlo. Porque esa gente hacen un rebú, pero son los que más avergüenzan. Y ese también es un proverbio que se da en este país, en nuestro español dominicanizado. Que nosotros decimos que la gente hace lo que no le gusta que le hagan. Y nos dicen, el que no le gusta dar, le gusta que le den. El que no le gusta que lo relajen en público, relaja en público. Porque es una filosofía contraria a la libertad y a la expresión de Cristo. Cristo está diciendo al revés. Él dice que lo que quieren que hagan contigo, y es un principio de libertad, que lo haga con los otros. Ese es el secreto que está revelando Cristo, porque de esa manera cumplimos lo que las Sagradas Escrituras está estableciendo. Qué interesante. Yo creo que no habría pleitos en pareja. Las parejas no pelearían con ese principio. La gente en las iglesias no se manotearían. En las empresas fuera todo el trato diferente. Los hijos se portaran mucho mejor. Los padres no tratarían mal a los hijos. ¿Por qué? Porque le haríamos a la gente exactamente lo que nosotros queremos que nos hagan. A mí me gustaría que tú me hagas tal cosa. ¿Y cómo lo hacemos? Haciéndoselo a la gente. ¿Alguien está aquí hoy? Y ese es un concepto de la vida de libertad. El texto de hoy, en Efesios capítulo 4, el versículo 22, el apóstol Pablo nos habla acerca de algunas responsabilidades importantes que tiene una persona que vive en libertad. Y él hace referencia a la vida antigua. ¿Cómo era la vida mía? ¿Cómo era la vida tuya antes de conocer a Dios? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Así era mi vida, así era tu vida antes de ser libre, antes de recibir la liberación. Está describiendo exactamente, y en la vida de libertad le dice, despójense. ¿Cómo yo puedo despojarme de lo que está sobre mí? O quitando esa carga y asumiendo una responsabilidad. Ya escucharon que uno de los muchachos aquí nos hizo la anécdota de alguien que él subió a una camioneta, pidió que le dieran un rayo, una bola, y se montó en la camioneta y él llevaba un saco. Y se subió a la camioneta en la parte de atrás y se quedó con el saco encima.
Entonces, ¿qué sentido tiene que usted pida que alguien lo ayude y entonces usted se queda con la carga? Si usted se subió, pues despójese de la carga, porque ese es el sentido. Y Jesús nos está diciendo que traigamos ante Él toda carga, incluyendo la ansiedad. Aquello que nos hace comernos las uñas. Claro, no todo el mundo se come las uñas, pero hay alguien que cuando está ansioso se come las uñas. Hay otra gente que cuando está ansioso le coge con comer mucho. Puede ser cualquier comportamiento. Entonces, traiga la ansiedad y deposítela. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo que analicemos nuestra pasada manera de vivir. O sea, una vida que no es para el presente, porque la vida presente nos la está dando el Señor, pero nosotros antes de conocer al Señor teníamos una manera de vivir que no se correspondía con la vida de libertad. Y Él está especificando eso aquí. Así que usted tiene que tomarlo en cuenta. Entonces dice que se despoje. Usted se va a despojar del viejo hombre o la vieja mujer. ¿Cómo era esa vieja mujer? ¿Cómo era ese viejo hombre? Bueno, sencillo. Cuando usted salga de aquí en el día de hoy, antes ocurría eso, que la gente cuando iba a la iglesia y escuchaba una predicación, se iba para la casa analizando el tema. Ya la gente es un poquito más ligero, van a la iglesia, porque hay que ir los domingos, pero volvamos al principio. Y cuando usted escuche una predicación, usted tiene que comenzar a analizar en qué área de esa enseñanza usted necesita trabajar. Entonces aquí ahora yo le estoy diciendo que cuando usted salga de aquí y llegue a su casa, usted va a hacer una lista de qué cosa usted hacía antes y que ya usted lo ha superado. Y qué cosa usted hacía antes que usted no lo ha superado. Y usted se va a dar cuenta que posiblemente usted decía palabrota, malas palabras o palabras fuera de contexto, que usted no la dice delante de los hermanos, pero cuando está solo o cuando está en la familia o a los muchachos se lo dice, cuando alguien lo incomoda, usted se la dice. Entonces usted se va a dar cuenta de eso. ¿Quién era el viejo Morillo? ¿Ya? ¿Siguen dándose cosas del pasado todavía en mí? Entonces, en este ejercicio importante, yo me voy a dar cuenta si todavía queda algo. Si hay alguna conducta, si hay algún pensamiento o alguna palabra que todavía queda, entonces la Escritura me está llamando. ¿Cómo yo me voy a despojar de algo que yo no sé qué es? Bueno, aquí está el ejercicio. Estoy hablando con gente interesada en servir a Dios, vivir en libertad y alcanzar grandes cosas en Dios. Y que no se van a detener solo en sentarse en una congregación y esperar el arrebatamiento, sino que son capaces de mejorar cada vez su relación con Dios, su relación de pareja, de familia y tener paz internamente. Y esto es una vida de compromiso y de responsabilidad. Usted se va a despojar del viejo hombre, de la vieja mujer, si usted identifica eso. Yo cuando me incomodaba decía toda la mala palabra del mundo y estrellaba y hasta los cabellos, o le daba con la cabeza a la pared, hacía, usted lo va a buscar eso. Y usted se va a dar cuenta qué cosa todavía usted hace. Y entonces usted va a trabajar eso. Entonces, porque hay una parte que le corresponde a usted. Y a usted le corresponde confesar su pecado. Eso no lo va a hacer el Espíritu. A usted le corresponde. El Espíritu te va a convencer de que lo hiciste mal, pero a ti te toca confesarlo. Segundo, a ti te toca apartarte de aquello que tú le pediste perdón a Dios. Deshacerlo. Tercero, a ti te toca trabajar aquella conducta aprendida en tu casa o donde fuere que tú sabes que no es aprobada. Entonces tú la trabajas y tú vas bajando hasta llegar a cero. Esa es la intención, la meta es llegar a cero en esa conducta inapropiada. Entonces el pasado nos marcó en muchísimas áreas. Para usted despojarse, identifíquelo, haga la lista y usted se dará cuenta y se recordará de esta predicación. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Todavía hay algunos en la congregación que el viejo hombre, la vieja mujer sigue ahí viciada y que produce deseos engañosos. ¿Qué es lo que significa? Que esa persona que todavía
no ha podido despojarse, lo que ocurre es que está siendo guiado no por el Espíritu de Dios, sino por su naturaleza concupiscente. Y aquí está la diferencia. En el que se deja dirigir por la naturaleza concupiscente, que va a generar en nosotros miedos, temores, cobardía, desaciertos, inseguridad, pecado, y aquellos que están siendo dirigidos por el Espíritu de Dios. Entonces, los que todavía no se han despojado del viejo hombre, de la vieja mujer, son viciosos. Y el concepto de vicio en términos estrictos no quiere decir que todavía estén fumando cigarrillo, tabaco, ni quiere decir que sean adictos al alcohol, a las drogas, sino que hay comportamientos que no se pueden desprender y su condición es de adicción. No es adicto a la cerveza o al alcohol, pero es adicto a comportamientos, a palabras que no se puede desprender porque son aprendidos y no ha podido despojarse. Y en cierto sentido tenemos que ser comprensivos con la gente, porque una persona que viene y dura 40 años, se convierte a los 40 años, a los 30, a los 20, a los 15, tiene una vida en el pasado y tiene cosas que aprendió, pero la Escritura está diciendo, ya está bueno, despójate. O sea, entrega eso. Entrégalo. Confiésalo. Trabájalo. Necesita vivir una vida de libertad y eso es lo que ofrece el Espíritu de Dios. Y la iglesia te ofrece vida en el Espíritu y el Espíritu te ofrece libertad. O sea, la iglesia no te da libertad, sino el Espíritu de Dios. Pero la iglesia te ofrece la vida en el Espíritu y el Espíritu te ofrece la libertad. Y ya que estás aquí, lo recomendable sería que viva a plenitud. Vamos a hacer nuestra lista y nos daremos cuenta qué área. No, todavía entre veces se me salen par de San Antonio. Entonces, no, usted hizo su lista, todavía me salen. Todavía cuando me lleno de cólera porque alguien me provoca, quisiera despedazarlo. O hay cosas más, hay cosas que no se dan porque la gente no me provoca, pero quisiera que se den. Y de ahí que también tienen el lenguaje, un lenguaje hostil si se quiere. Si yo no estuviera en la iglesia, yo lo agarrara. Y yo le hiciera tal cosa y tal cosa. Y tuve la experiencia me fui a una actividad con alguien y llegué frustrado allá. Cuando íbamos por San Pedro me dijo, por eso es que uno no puede tener arma de fuego. Me comenzó a asustar. O sea, si él, aún siendo cristiano, hubiera tenido arma de fuego, fuera militar o por algún trabajo que tenga arma de fuego, bueno, yo iba a ser cómplice. Esa es una verdad, lo que él estaba planteando. Pero hay gente que tienen arma de fuego por su trabajo y pueden ser libres. Pero él no estaba en condiciones y lo decía, no era por su santidad necesariamente, sino porque a alguna gente le habían hecho cosas mientras íbamos en el camino que lo que merecían era, si él hubiera tenido un arma de fuego, que dispararle. Ojo con eso. Aleluya. Esos son justamente parte de esos deseos que son engañosos. Y entonces dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia, santidad y verdad. Entonces aquí le está diciendo cómo debería ser el nuevo hombre o la nueva mujer. Donde nos quitamos cierto comportamiento, ciertas vestiduras espirituales y nos ponemos la que lleva y la que trae el Espíritu. Y quizás alguien también esté pensando que cómo es que una persona que nació en la iglesia, que no aprendió esas cosas en el mundo, cómo
puede tener praxis en la que la Escritura le esté diciendo que pertenecen al viejo hombre o la vieja mujer, que en este caso no sería viejo hombre o vieja mujer, sino corresponden a la naturaleza caída o la naturaleza concupiscente. Y que a partir de que tiene uso de razón, comenzó a hacer cosas incorrectas, o en su defecto, padres creyentes que le enseñaron trampas y cosas malas a sus hijos y que sus hijos la aprendieron. O ellos desarrollaron su capacidad, su libertad, cuando crecieron y comenzaron a hacer cosas incorrectas. Y entonces ellos están también involucrados ahí. Y algunos que son hijos de padres espiritistas, que aunque estaban en la iglesia, no le enseñaron el fundamento de la Escritura, sino que le enseñaron a atacar a los hermanos y a impedir el desarrollo de la gracia de Dios sobre la gente. Y aún estando en la iglesia y crecieron ahí, necesitan despojarse de esa mujer y de ese hombre, o de ese hombre sería, que es conforme a la naturaleza concupiscente y a las influencias espirituales. Y entonces se necesita que una renovación de la mente. ¿Por qué? Porque la mente es necesario que las estructuras de nuestros pensamientos sean diferentes. El ser humano es lo que piensa y es como piensa. Los maestros que enseñan lenguas extranjeras plantean que una de las dificultades a la hora de enseñar a una persona una lengua extranjera es que el ser humano, ya que habla su lengua nativa, aprenda una nueva lengua y piense en esa lengua. Porque el día que aprende a pensar en esa lengua es más fácil hablar ese idioma. ¿Saben qué? El día que nosotros dejemos de pensar como impíos y comencemos a pensar como creyentes, todo cambiará. Porque el pensamiento que no es como hijo de Dios, cuando llega yo tengo que darle salida. Y hay creyentes que todavía están pensando como impíos, no son libres. Bendito es el nombre del Señor. Porque necesita transformar la mentalidad. Usted ve de la misma manera que lo sensorial, que los sentidos atraen cosas cuando nosotros vemos algo que nos agrada o podemos oler. Qué agradable, perfume de rosa. Así es la mente para el cuerpo espiritual. Lo que usted piensa, eso es lo que daña su cuerpo espiritual. Eso se mete allá y eso es lo que enferma su cuerpo espiritual. Y por eso, si su mente está sana, si sus pensamientos están en orden, usted tendrá salud espiritual, usted vivirá en libertad. Por eso necesitamos que nuestra mente sea transformada. Pero esa es una obra del Espíritu de Dios. Pero yo tengo una responsabilidad y es de tomar mis pensamientos. Porque justamente si mis pensamientos no son tomados de manera apropiada, entonces yo no voy a rendir como hijo de Dios. Dice el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 3, él dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso es lo que él plantea. Nos detenemos ahí un par de segundos. Que todavía me quedan unos minutos para completar. Dice, lo primero es que aunque él milita en un cuerpo humano, él no milita conforme a su naturaleza concupiscente. Y dice que las armas de nuestras milicias no son carnales, porque debemos militar de manera espiritual. Y nuestras armas deben ser espirituales. Aunque la gente está asociando que todo es natural y que todo es carne, el ser humano tiene un diseño espiritual y tiene capacidad de operar en el mundo espiritual simultáneamente que el mundo físico. Y las armas de nosotros por las que militamos, por las que servimos a Dios, por las que servimos en el ministerio, no son herramientas solo aprendidas en las universidades y en las escuelas, sino
que hay unas herramientas que la da el Espíritu de Dios, por eso son espirituales. Y son poderosas en Dios, capaces de destruir las fortalezas mentales que están en nosotros. Porque siempre, o la mayoría de veces pensamos que es a favor del otro, para ministrar a otro. No, hay unas fortalezas mentales que no dejan que Cristo nos libere, que no dejan que Cristo habite en nosotros. Es como alguien que está cruzado y no deja. Entonces dice que esas fortalezas van a ser derribadas porque las armas son espirituales. Y comenzarán derribando los paradigmas en nosotros y las fortalezas mentales que no dejan que el Espíritu de Dios opere libremente en nosotros. Van a ser derribados por el Espíritu de Dios. Pueden destruir fortalezas y pueden derribar argumentos y puede derribar altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y entonces nos manda a hacer algo, llevar los pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Y hay una predicación por ahí que se llama Pureza Mental, que les recomiendo que la escuchen, que tiene relación con esto. Creo que está en uno de los canales de YouTube de la iglesia. Que le hablo de la ruta crítica, cómo llevar esos pensamientos a la obediencia de Cristo. Cómo controlar esos pensamientos. Si nuestra mente no está controlada, si no podemos controlar nuestros pensamientos, si el pensamiento pecaminoso, el pensamiento malo, el mal deseo, usted no lo agarra y lo lleva cautivo a Cristo, entonces usted está siendo permisivo y usted está aceptando que su cuerpo espiritual se contamine con influencias externas que están llegando por medio de los pensamientos. Y tenemos que llevar esos pensamientos, agarrarlo a la fuerza, amarrarlo y llevarlo y decirle: Cristo, mira lo que está pasando conmigo, mira lo que yo soy capaz de pensar. Pero yo he agarrado esos pensamientos y te lo he traído. Entonces le dice: Cristo, toma estos pensamientos que me están acabando y que quieren desviarme de la verdad y de la vida de principios. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Necesitamos ser asistidos para poder ser libres. El Espíritu de Dios tiene que intervenir necesariamente. Entonces, renovaos en el espíritu de vuestra mente, que eso es una obra del Espíritu Santo. Renueva nuestra mente, renueva nuestros pensamientos, nos da pensamientos nuevos. Comenzamos a pensar como un hijo de Dios, como una hija de Dios. Aleluya. Y entonces estaremos en capacidad de vestirnos de las vestiduras espirituales que requiere un hombre o una mujer nueva y que están ligados a la justicia, a la santidad y a la verdad. 3 principios que dan para hacer 3 series con cada uno de ellos y que hoy no sería tan fácil poder analizar. Sin embargo, usted debe tomar en cuenta esto, que el nuevo ser que ha sido creado para usted, ese nuevo hombre, esa nueva mujer que ha sido creado para usted y que va a pasar dentro de usted, tiene que ver con una nueva vestidura y que está ligado a lo que es justo, a lo que es santo y a lo que es verdadero. Y ese es el concepto que Pablo también, cuando escribe a los filipenses, nos está enseñando. Y nos está diciendo, y anótelo por ahí para que también usted lo vea, ya en su vida personal devocional y en el análisis que les recomendé, donde usted va a observar qué dice la Escritura, en qué cosas debemos pensar. Hay un ejercicio interesante, que debemos pensar en aquellas cosas que son buenas, que son puras, aquellas cosas que son agradables delante de Dios, y ese es el concepto que está trayendo aquí a los Efesios. Y entonces le voy a compartir el texto de lectura, solamente algunos, para entrar en el final de la predicación de hoy. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El concepto de iglesia, Pablo está diciendo aquí.
Como somos miembros los unos de los otros, porque somos iglesia, somos cuerpo de Cristo. Tú eres mío, tú eres mía, yo soy tuyo. Somos un cuerpo, somos un pueblo que respondemos a intereses de Dios. Y entonces no deberíamos mentirnos a nosotros mismos, ¿ok? Porque somos miembros del mismo cuerpo. Y esto entonces dañaría el cuerpo. O sea, el concepto de daña a la iglesia. Por lo cual, desechando la mentira, dejen de mentir. El que vive en libertad ya no miente porque no tiene miedo a que pase lo que pase, porque vive en Cristo. Y la mentira no es parte de su vida, no es parte de su diseño. Y dice, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y entonces dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Punto interesante. Y ustedes han oído hablar el concepto que se maneja en los últimos años, que es abrir puertas. Mira, no abra puertas espirituales. Ese concepto se llama no den lugar al diablo. La palabra es no dejen que el diablo visite su casa, no lo inviten a visitar a su casa. No lo inviten a entrar a su casa. ¿Cómo se invita a entrar a su casa? Haciendo las cosas que corresponden a él. Darle lugar a él es darle un asiento para él. Ustedes conocen el ejercicio de la silla vacía, que en cualquier lugar donde hay un grupo de personas, uno llega y no hay espacio, uno se va. Y pásate en la iglesia, ¿no? Que uno llega a una iglesia y no hay asiento y los hermanos nadie se para que se siente la visita se va. ¿Por qué no? No va a ir a un sitio que ya está lleno, que no hay espacio. Bien, ese concepto manejémoslos ahí. Ahora, en términos espirituales, llene todos los asientos para que el diablo no encuentre dónde sentarse. Cierre todas las puertas espirituales para que él no encuentre por dónde entrar. Ahora, si alguien en tu casa lo dejó entrar, él va a entrar. Sea el esposo, sea la esposa o sea el hijo. Invitaron al diablo a entrar. ¿Por qué? Porque están haciendo cosas que son pecaminosas. Y esas cosas pecaminosas tienen espíritu que las representan. Y el que es libre del diablo, pero está atado a Cristo. Y la Biblia dice, no le den espacio. No le den espacio en los negocios, no le den espacio en su vida práctica, no le den espacio en sus conversaciones. Cierren todo espacio por donde ustedes entienden que Satanás puede entrar. No le den la llave de la puerta de atrás de la casa. Porque a veces todo está muy bonito por delante, pero la parte de atrás de la casa tiene una puerta vieja, insegura, pero como está en el patio, entonces por ahí entra el enemigo. O por alguna ventana que se quede abierta, medio abierta o que no tenga seguridad. Hablo en conceptos espirituales. Si usted cierra todas las áreas y cuando descubre que una se está abriendo, vuelve y la cierra y permanece cerrando, es como el padre y la madre de familia que cierran todas las puertas cuando se van a dormir y cuando el papá o la mamá no es la última que entró, se levantan y van y cierran. Y no le puedo decir por aquí todas las veces que me he levantado y alguna puerta ha estado abierta. Pues eso es normal, humanamente. Ahora, espiritualmente, nosotros tenemos que comenzar a cerrar toda puerta. Si usted sabe que alguien tiene pacto con el diablo, no haga negocio con él porque te va a meter en lío. Tú no estás consciente, no estás viendo, no recibes ese dinero. No te asocies con gente que tenga problemas. No tiene que ser la justicia que te diga que hiciste negocio con una gente que lavó y que tú eres socio. No, la palabra te está diciendo que no haga negocio con gente que estén ligados porque tú le estás dando lugar al diablo. No te asocies con él. El que es libre en Cristo se muere, pero muere con dignidad. Además tenemos la esperanza de que Él nunca nos va a dejar.
Él nos va a guiar. Hay que hacer lo que es correcto. No le den lugar, ni en sus conversaciones, ni en el trato, ni en los pensamientos, ni en su conducta. No le den lugar, no le den espacio. Que Él no tiene nada que buscar en nosotros. Vamos a cerrar todo espacio. Voy a concluir hoy. El tiempo hoy se me fue como nunca. Así que perdónenme por el tiempo de hoy, pero tengo que concluir. Y les digo en este día que la liberación es un estado de bienestar, de autocontrol, que proviene del Espíritu Santo cuando habita en el ser humano, donde el individuo está en capacidad de vivir para Dios. Y que para que un ser humano pueda alcanzar la libertad plena, requiere ser transformado por el Espíritu de Dios, y ese es el concepto que trabajamos como regeneración. Así que como la próxima semana voy a entrar en el bautismo del Espíritu Santo y la regeneración está dentro del bautismo del Espíritu Santo, ahí le completo esa parte y ya le voy a deber una serie acerca de la libertad, porque hoy me quedé muy corto en lo que quería compartir con ustedes. Señor, gracias en esta mañana. Gracias por tu misericordia a nuestro favor. Muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Danos la sabiduría para cerrar toda puerta que el enemigo pudiera utilizar para entrar a nuestra vida, a nuestra familia, al matrimonio, Señor, a los negocios, que nosotros tengamos la facilidad para saber eso. Tú nos has dado la unción del Santo, o sea, que nos ha dado la capacidad para saber cosas que no se ven a simple vista o que no se ven con ojos humanos. Tu Espíritu Santo nos ha capacitado para eso, para ver más allá, para ver cosas desde el Espíritu. Así que guárdanos, guarda a nuestros hijos, guarda nuestra casa, que el enemigo no tenga entrada. Señor, danos la sabiduría, el entendimiento. Espíritu Santo, vístenos del nuevo ser que ha sido creado para nosotros poder vivir en obediencia. Que la transformación de tu Espíritu Santo se complete en nosotros. Vamos a rendir en esta mañana, Señor, nuestras voluntades. Voluntariamente queremos rendirnos hoy, para que tu voluntad esté por encima de la nuestra. Nuestros pensamientos lo traemos a ti en esta mañana, para que la gracia fluya. Honor y gloria a tu nombre. Gracias por lo que hace en esta casa. Gracias, Señor. Completa tu obra en el nombre de Jesús. Nos vemos pronto. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.